Creacionismo y psicología. Un estudio llevado a cabo por Rushdoony entre las décadas de los 60 y 70. Nuestro pasaje es Génesis 1:26 de la mañana, 28, Creacionismo y psicología. Génesis 1:26 de la mañana, 28. Iniciamos esta mañana un periodo de estudios sobre la doctrina bíblica del hombre. ¿Qué es el hombre? Génesis 1:26 de la mañana, 28, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre el ganado y todos los animales salvajes, y sobre todas las criaturas que se mueven por el suelo. 27. Así creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. 28. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La psicología humanista renuncia a la doctrina del hombre, en radical contradicción con las Escrituras, por esta razón, porque las psicologías actuales son humanistas. Se ha socavado la doctrina de la salvación. A menos que tengamos una doctrina bíblica del hombre y de su naturaleza y una psicología bíblica, no podemos tener una doctrina bíblica de la salvación. La palabra psicología viene de dos palabras, psique y logos, que significa la palabra o la doctrina concerniente al alma. Durante unos 2 siglos o más, desde la época de Juan Laux de Sicilia en el protestantismo y durante un tiempo en la sociedad romana, ha prevalecido una psicología del pasado. Y a causa de esta psicología del pasado se ha producido un debilitamiento progresivo de la vitalidad de la fe. Por esta razón, aunque muchos hombres sinceros y devotos defienden la doctrina de la regeneración, de alguna manera los que renacen son infantiles. No han llegado a ser hombres maduros. Las personas que viven en un país asolado por la hambruna y las mujeres embarazadas que se ven privadas de los alimentos necesarios hacen que sus hijos nazcan gravemente afectados por la desnutrición de sus madres. Desgraciadamente hoy en día el tipo de libro más popular entre el clero es el de psicología pastoral. Uno de los clubes de lectura con más éxito es el Club de Lectura de Psicología Pastoral, que simplemente es psicología moderna. Aquí Rushdoony menciona una lista de nombres ininteligibles. Toda variedad imaginable reinterpretada para el clero. Como resultado, el clero actual está fuertemente influenciado por la psicología, con un asedio constante a la doctrina bíblica del hombre y de la salvación. Como resultado es importante estudiar la doctrina bíblica o de lo contrario pronto seremos llevados por mal camino. Ahora bien, al analizar la doctrina bíblica, lo primero que aparece es que Génesis 1 nos dice que el hombre fue una criatura de Dios creada en el 6º día de la creación. Así pues, el hombre no fue un producto de la evolución ni un emergente del caos o de un pasado animal. El hombre es obra directa e inmediata de Dios. Esto significa que el hombre tiene una historia corta y bien conocida. No un pasado largo y desconocido. Esto está documentado por la Biblia. Aquí tenemos la auténtica documentación divinamente inspirada de la historia y la naturaleza del hombre. La evidencia de lo que el hombre es está ahí, esto hace toda la diferencia en el mundo. El hombre no es el gran desconocido, un gran interrogante. El problema es, por supuesto, que es demasiado conocido. Quizás haya oído la historia de los dos y un fuego. Uno le decía a una de las chicas del bar que su mujer no le entendía y el otro comentaba: mi problema es que me conoce y me entiende demasiado bien. Pues bien, los problemas de los hombres son precisamente los mismos. Dios los entiende y los conoce totalmente y nos dio a conocer ese conocimiento en las Escrituras. Al hombre no le gusta ese patrón de pensamiento, no le gusta la revelación que Dios pone sobre él. No le gusta que le digan que es un pecador. Así que rechaza ese conocimiento. Y segundo, las Escrituras nos dicen que la creación es de acuerdo a un patrón. Dios lo hizo. Hubo un patrón y una creación rigurosa a partir de ese patrón. Por lo tanto, la naturaleza del hombre no es un hecho cambiante en evolución, sino una realidad estricta. Por supuesto, lo que Juan Pablo Sartre, el filósofo existencialista, ha dicho, realmente resume lo que la era moderna cree. Croucher dice que el hombre tiene ser, pero sí es hombre. Pero no se sabe lo que es. Porque el hombre definirá lo que es a medida que se desarrolle.
Él mismo creará su propia naturaleza, en otras palabras, el hombre será su propio hacedor. Todo lo que tiene, su ser, ante todo infiel, y el hombre se hará a su propia imagen. Muy claramente, según las Escrituras, la naturaleza del hombre no es una cuestión abierta, sino un hecho dado por Dios. A continuación y de importancia central en todo lo que va a decir en los próximos meses es esto. El hombre fue creado en el Génesis no como un niño. Adán no nació como un bebé, sino como un hombre maduro. Este es un hecho de importancia central. El hombre fue creado en la madurez. En consecuencia, la orden clave no es la psicología infantil, ni la psicología animal. La evolución considera que el hombre debe entenderse en términos de niño, el niño en términos de ascendencia animal, y la ascendencia animal como un emergente del caos. Como resultado se produce una integración progresiva hacia abajo en el vacío, por utilizar la expresión de Van Til. El hombre entendido en términos de niño y de pasado primitivo. Bill, hablando sobre la envidia y la codicia, dijo, y cito, lo que podemos aceptar es el principio de que el niño es una encarnación auténtica de la naturaleza más temprana, más específica, más fiel a la naturaleza depositaria del comportamiento natural, es el origen de la psicología. Sin citar. Cuando creemos eso en cualquier grado, cuando usted tiene cualquier elemento de esa influencia sobre usted, toda su perspectiva tanto de su hijo como de usted mismo va a ser diferente. Y esta es la razón por la que nuestros padres, los padres de nuestra generación, eran más maduros, muy a menudo y capaces de recibir responsabilidades a una edad más temprana, porque no estaban tan ampliamente influenciados por la psicología evolutiva. Y esta es la razón por la que los niños que ahora crecen en un entorno escolar cristiano, llegan a la madurez más fácilmente de lo que lo hicimos algunos de nosotros. Una psicología evolutiva le deja una visión deformada del hombre. Una psicología evolucionista mira hacia atrás, al hombre primitivo y a su pasado primitivo con cerebro primitivo. La psicología bíblica mira a una creación madura, Adán, y a un propósito declarado por Dios por delante para la humanidad. Si la evolución del hombre en el pasado animal lo explica, si el hombre fue creado por Dios, entonces el hombre solo puede ser explicado por Dios. Nuestro problema hoy, por lo tanto, en psicología no es que el hombre esté lleno de instintos y, de un pasado primitivo, un pasado animal, sino que el hombre está en rebelión contra la madurez. Fue creado en la madurez. El hecho básico en el ser del hombre es un requisito escrito en su alma de que sea un hombre maduro. Y el hombre se rebela contra la madurez. Esto de hecho es punto total y general de nuestro estudio. La rebelión del hombre contra la madurez, y la respuesta a esto es Jesucristo. Por lo tanto, una creación madura es básica para cualquier comprensión bíblica del hombre. A esto debemos añadir entonces que el hombre fue creado un ser maduro en términos del propósito soberano de Dios, de modo que el significado de nuestra vida nos trasciende. Ningún hombre puede ser comprendido en términos de sí mismo. Fuimos creados por Dios para su propósito y tenemos un destino en términos de su llamado, de modo que el hombre nunca puede ser comprendido en términos de sí mismo, sino siempre y únicamente por referencia a Dios. La psicología humanista destruye por tanto el sentido del hombre porque intenta comprender al hombre no en términos de Dios, ni siquiera en términos de hombre, sino en términos de niño y de animal. Y el existencialismo va aún más lejos, niega el sentido, incluso dice simplemente que el hombre es, y es lo que elige ser. Pero la Biblia dice que el hombre nació definido ya por Dios. Nació en un mundo definido y establecido bajo Dios. La propia libertad del hombre es la condición de la creación de Dios y su verdadero destino, y no es de la naturaleza del hombre. Cada pelo de nuestra cabeza está numerado. Ni un gorrión cae sin que Dios lo sepa y lo vea. El hombre, como dijo Jesús, fue creado a imagen de Dios. Van Til ha escrito muy poderosamente sobre el significado de ser creado a imagen de Dios, y cito, es por tanto como Dios, en todo aquello en lo que una criatura puede ser como Dios. Es como Dios en que también Él tiene una personalidad. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la imagen de Dios en un sentido más amplio o general. Luego, cuando queremos subrayar el hecho de que el hombre se parece a Dios, especialmente en el esplendor de sus atributos morales, decimos que cuando el hombre fue creado tenía verdadero conocimiento a través de la justicia y sostiene su doctrina como fe en el hecho de que en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo vino a restaurarnos al verdadero conocimiento, justicia y santidad.
Esto representa la imagen de Dios en el sentido más estricto. Estos dos no pueden separarse completamente el uno del otro. Sería realmente imposible pensar en el hombre como un ser solo con la imagen de Dios en el sentido más amplio. Cada acto del hombre tendría que ser desde el principio un acto moral, una elección activa a favor o en contra de Dios. Por lo tanto, el hombre incluso en cada conocimiento activo manifestaría una rectitud prudente y una verdadera santidad. Y después de enfatizar que era como Dios y en la naturaleza del caso tenía que ser como Dios, debemos insistir en el punto de que el hombre siempre debe ser diferente de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Esto significa que algunos de los atributos de Dios son incomunicables. El hombre nunca puede, en ningún sentido, superar su condición de criatura. Esto da una connotación definitiva a la expresión de que el hombre es como Dios. Es como Dios por ser autoconsciente en una escala siempre de criatura. Nunca puede ser como Dios en la aceidad y simplicidad de Dios, infinito, trascendente, y unidad. De modo que los cristianos de la Iglesia han incrustado en el corazón de sus confesiones esa doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Dios, cuyo conocimiento es absolutamente incomprensible. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para el hombre, no podemos alcanzarlo. El hombre no fue creado con un conocimiento exhaustivo. El hombre era finito en ascendencia sin que originalmente le pesara, ni tampoco podría el hombre esperar que en el futuro viera un conocimiento exhaustivo. No podemos esperar tener un conocimiento exhaustivo ni siquiera en el cielo. Es cierto que se nos revelará mucho de lo que ahora es un misterio para nosotros, que en la naturaleza del caso Dios no puede revelarnos lo que como criaturas no podemos comprender. Tendríamos que ser Dios mismo para comprender a Dios en las profundidades de su ser. En consecuencia, dado que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, el pecado no es natural. El pecado es la deformación del hombre, es un cáncer, es una enfermedad mortal que ha infectado al hombre. Como resultado, el pecado representa, aunque la condición del hombre caído, algo que se ha agravado que es en cierto sentido antinatural. De modo que mientras hablamos del hombre caído como el hombre natural, frente al hombre sobrenatural, que es un hombre redimido en un sentido muy real, deberíamos decir que el pecado es antinatural. Con el hombre, que fue creado en el conocimiento perfecto, y su destino es el infierno o la salvación. Además, el hombre fue creado para ejercer el dominio y gobernar la tierra. Este es el llamado del hombre y es básico para la naturaleza del hombre. El Salmo 8:6 dice: «Lo hiciste para que dominara las obras de tu mano». ¿Has puesto todas las cosas bajo sus pies? No hay psicología que pueda probarse, aparte de esta comprensión del llamado del hombre al dominio. Pero hoy, por supuesto, tenemos en lugar de un reconocimiento de este llamado, un intento de los hombres de escapar de la responsabilidad, de escapar del trabajo. Tener dominio sin las tensiones que forman parte del dominio. Entonces de nuevo se nos dice en el verso 27, varón y hembra los creó. El carácter sexual del hombre no es un producto evolutivo, sino una parte del propósito de Dios. Como resultado, la naturaleza sexual del hombre está sujeta a la ley de Dios. Así pues, las perversiones no son meros restos evolutivos, como ha dicho la psicología moderna. No hay que negar a los sexos sus diferencias, son dadas por Dios, creadas por Dios y con el propósito de glorificar a Dios. De nuevo, nuestro sexo nos dice: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Siempre que haya hostilidad a la fertilidad, es suicida y hay que acabar con ella a flechazos. En todas las épocas en las que los hombres han hablado de exceso de población, y lo han hecho antes, hablaban de ello en tiempos de Platón y Aristóteles y fue el marco de la caída de Grecia. Siempre que los hombres han empezado a hablar de exceso de población, están allanando el camino para su destrucción. Representa un elemento suicida en el hombre. Porque los niños son los aspectos del dominio del hombre. Además, otro aspecto de ese dominio es el dominio sobre todo ser vivo. Sobre el mundo animal. Así pues, el hombre es creado con una relación hacia los animales establecida como algo normal dentro de una psicología sana. No es un accidente que el hombre se divierta con los animales, que disfrute con el sexo con su pareja. El hombre fue creado para tener una amplia relación dada hacia el mundo que le rodea, hacia la creación de los animales. El mundo de los animales no debe tratarse de forma despiadada y destructiva.
Debemos darnos cuenta de que nuestros animales han sido creados, desde los salvajes hasta los domésticos, en función del propósito de Dios. Y nuestro ejercicio del dominio sobre la tierra debe respetar el propósito de Dios. La destrucción despiadada de los animales salvajes y el maltrato de los animales domésticos son contrarios al propósito de Dios. Nuestra relación con el mundo animal no es de guerra, sino de dominio. Salvajes y domésticos en términos del propósito de Dios. Finalmente debemos decir en términos de este texto que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, en un mundo bueno, muy bueno mandó Dios. Para matarlo y alimentarlo, el hombre fue formado de la sustancia del polvo de la tierra, se nos dice en Génesis 2:7. El hombre está por tanto ligado a la tierra, psicológica y físicamente, polvo eres y al polvo volverás. El hombre está ligado a la tierra y su psicología es tal que su deleite debe estar en esta tierra, en someterla, en desarrollarla bajo Dios. La tierra es el hogar del hombre y su lugar de satisfacción, y es su tesoro a desarrollar. El hombre fue creado así para la madurez y para el dominio. El hombre puede fracasar en el cumplimiento de sus responsabilidades, pero nunca puede escapar de ellas, por lo que lo básico para cualquier psicología verdadera es la comprensión de este hecho. Si se debilita en algo el creacionismo, se debilita la doctrina de la salvación. Así es como en los círculos evangélicos de hoy en día, debido a que existe un compromiso generalizado, hay un debilitamiento e instrucción progresivos de la doctrina de la salvación. La creación y la salvación son caras diferentes de la misma moneda. Dios ha creado al hombre, solo Dios puede redimirlo. Si manipulamos la doctrina de la creación, habremos debilitado proporcionalmente la doctrina de la salvación. Por lo tanto, en nuestra comprensión tanto de la doctrina del hombre como de la doctrina de la salvación debemos partir de una base. Si Dios en el principio creó al hombre por su palabra insondable, en el sexto día de la creación lo trajo a la existencia. Nuestra historia es segura, es bien conocida, está plenamente declarada en las Escrituras. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, enséñanos a conocernos a nosotros mismos por tu palabra, a saber que tú eres nuestro Creador y nuestro único Redentor, que nuestra salvación en todos sus aspectos, nuestra esperanza de redención, cada uno de nuestros pasos es solo en ti y de ti y hacia ti. Porque nuestro Padre eligió caminar, por lo tanto en nuestro pecado podemos ver el rostro de Dios. En nuestro pecado sepan que somos conocidos por el llamado a servirte y el llamado a mostrar tu ley. Señor nuestro y Dios nuestro, cuán grande eres y cuán grande en tu propósito para nosotros. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.